Evangelio de hoy. Lunes 15 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 19, versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca de ella al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora, el discípulo la acogió en su casa. Es una lectura que resalta el amor y la confianza de Jesús, quien, al estar en su agonía, se preocupa por su madre y la pone bajo la protección de Juan, el discípulo amado. Este acto muestra también cómo Jesús nos invita a todos a ser una familia en Cristo, uniéndonos en su amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto del Evangelio: Jesús en la cruz. En el momento de este pasaje, Jesús está colgado en la cruz, en los últimos momentos de su vida terrenal. Ha soportado torturas físicas. Ha sido abandonado por la mayoría de sus discípulos. Y la multitud que antes lo aclamaba ahora se ha vuelto indiferente o incluso hostil. En esta situación de extrema vulnerabilidad, cuando el peso del pecado de la humanidad recae sobre él, Jesús se mantiene con una sorprendente serenidad. A pesar del dolor físico y espiritual. En medio de este sufrimiento, vemos a María, su madre, y al discípulo amado, a quienes él dirige unas palabras llenas de significado. Aunque la escena puede parecer una simple expresión de afecto y preocupación familiar, tiene un mensaje mucho más profundo que está relacionado con la obra redentora de Jesús y con nuestra relación como cristianos con María, la Madre de Jesús. María al pie de la cruz, la Madre dolorosa. María está presente en este momento crucial. Ella ha estado con Jesús desde su concepción, a través de su infancia, su ministerio público, y ahora, en la culminación de su sacrificio. De alguna manera, podemos ver que María está viviendo una experiencia única, que va más allá del sufrimiento físico. Ella está viendo cumplida la profecía de Simeón en el templo de Jerusalén, que le dijo que una espada de dolor atravesaría su alma. Este dolor no solo es físico, sino también emocional y espiritual. El ver a su hijo, el Mesías prometido, sufrir de esta manera era un golpe devastador para el corazón de María. Ella, que había visto a su hijo sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, enseñar con autoridad, ahora lo ve colgado en la cruz, rodeado de burlas y humillaciones. Este es el momento en que María, la mujer bendita entre todas las mujeres, experimenta el mayor dolor que una madre puede sentir: la pérdida de su hijo. A pesar de este dolor, María permanece allí, en silencio, sin huir, sin apartarse de la cruz. Este acto de presencia es un testimonio profundo de su amor y fidelidad a la voluntad de Dios. María no entiende completamente lo que está sucediendo, pero sabe que está cumpliendo su papel como madre de una manera que va más allá de lo que cualquier madre podría imaginar. Ella se convierte en un modelo de fe inquebrantable,
de confianza en los planes de Dios. Incluso cuando todo parece estar en ruinas. En este sentido, la presencia de María en la cruz se convierte en una invitación para todos los cristianos a permanecer firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos nuestros propios momentos de sufrimiento y duda. El discípulo amado, el modelo del discipulado verdadero. Por otro lado, el discípulo que está al pie de la cruz, tradicionalmente identificado como el apóstol Juan, también juega un papel fundamental en este pasaje. La mención del discípulo a quien Jesús amaba es significativa, ya que subraya no solo la relación cercana entre Jesús y Juan, sino también el modelo de lo que significa ser un verdadero discípulo. Juan no está representado como un héroe en el sentido humano del término, ya que en el momento del arresto de Jesús, él, al igual que los demás discípulos, huye por miedo. Sin embargo, aquí, junto a María, él está presente. Esta presencia en la cruz no es accidental. Es el resultado de una fe que, a pesar de las dudas, las debilidades y los miedos humanos, ha decidido permanecer con Jesús, incluso en la cruz. Esto es un llamado para todos los discípulos de Cristo, quienes, a través de los tiempos, se ven llamados a seguir a Jesús en las horas oscuras, a ser fieles incluso cuando parece que todo está perdido. La figura de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Cristo. En el momento de la cruz, estamos dispuestos a quedarnos cerca de Él, aunque la vida nos lleve a situaciones de sufrimiento, incomprensión o incluso persecución. Ser discípulo no significa solo seguir a Jesús cuando todo es fácil o cuando la vida va bien. Ser discípulo es también estar al lado de Jesús en la cruz, en el sufrimiento, en la incomodidad, en la lucha. Esta es la verdadera prueba de nuestra fidelidad. La encomienda de Jesús, un acto de misericordia. En este momento de su agonía, Jesús se dirige a María y a Juan con palabras cargadas de una gran profundidad. Mujer, he ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Este acto de encomienda es una acción profundamente misericordiosa. A pesar de su sufrimiento y de estar pendiente de la salvación del mundo entero, Jesús se asegura de que su madre esté cuidada. Esta encomienda no es solo un acto de piedad filial, sino una acción que tiene implicaciones mucho más profundas. Jesús, al poner a María bajo la tutela de Juan, no solo le está dando una nueva familia, sino que está confiando a todos los discípulos de Cristo a la protección y el cuidado de la Virgen María. Este gesto de amor, en medio del sacrificio, abre un nuevo vínculo entre María y la Iglesia. Ella no solo es la madre de Jesús, sino también la madre de todos los cristianos. Este gesto muestra que María, como madre espiritual, sigue intercediendo por nosotros, llevando nuestras necesidades y oraciones ante su Hijo. Así, el cristiano puede ver en María no solo a la Madre de Cristo, sino también a la Madre que nos acompaña en nuestro caminar de fe, guiándonos con su ejemplo de humildad, paciencia y amor. La relación de María con el discípulo amado también es un símbolo de la relación que cada cristiano debe tener con la Iglesia. María, como madre,
Cuida a sus hijos, les enseña a vivir según el amor de Cristo. Esta enseñanza no es solo doctrinal, sino también espiritual, ya que ella misma vivió lo que significa ser fiel a Dios, incluso en medio del sufrimiento. Al mirar a María, los cristianos encuentran un modelo de vida cristiana que no se basa en las victorias terrenales, sino en la fidelidad a Dios. A lo largo de toda la vida, incluso en las pruebas más grandes. María como madre espiritual de la Iglesia. El gesto de Jesús al encomendarle a María el cuidado del discípulo amado nos revela que María tiene una misión más allá de ser la madre de Jesús en el sentido biológico. Jesús, al entregar a Juan a María, le está encargando un rol de madre espiritual para todos los que siguen a Cristo. A partir de este momento, María no solo es la madre del Salvador, sino también la madre de todos los que son salvados por Él. Este es un aspecto fundamental de la Mariología, que resalta el papel activo de María en la vida de la Iglesia. En este contexto, podemos ver cómo María, como madre espiritual, se convierte en un modelo de intercesión. Como madre que se preocupa por sus hijos, ella intercede por nosotros ante su Hijo, pidiendo por nuestras necesidades, guiándonos y protegiéndonos en las situaciones difíciles. La figura de María como madre espiritual es un consuelo inmenso para los cristianos. Ella, que estuvo al pie de la cruz, sabe lo que es el sufrimiento humano. Y como madre, entiende nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras debilidades. Al acudir a María, los cristianos encuentran un apoyo maternal que no solo consuela, sino que también ayuda a fortalecer la fe. El llamado a vivir la compasión y el cuidado mutuo. El gesto de Jesús hacia su madre y el discípulo amado nos invita a vivir en comunidad con los demás, especialmente a cuidar de los más vulnerables. Jesús, en su infinita sabiduría, sabe que la vida cristiana no es solo un asunto individual, sino comunitario. Encomendando a María y a Juan el uno al otro, Jesús nos recuerda la importancia de vivir en amor y cuidado mutuo. Ningún cristiano está llamado a caminar solo. La vida cristiana es una vida de fraternidad, en la que nos ayudamos unos a otros, especialmente en los momentos de dolor y dificultad. Este pasaje nos llama a ser una iglesia que no se olvida de los más necesitados, de los que sufren, de los abandonados. Al igual que Jesús encomendó a su madre y a su discípulo, también nosotros debemos cuidar a los demás, buscando siempre el bienestar y el consuelo del prójimo. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos la responsabilidad de velar unos por otros, de ser instrumentos de amor y de misericordia. Jesús nos enseñó que en el amor mutuo está la verdadera medida de nuestra vida cristiana. La esperanza en la cruz, la promesa de la resurrección. En la escena de la cruz, Jesús no solo está cumpliendo su misión de salvación, sino que está sembrando la semilla de la esperanza que florecerá en la resurrección. La cruz, que podría parecer el fin de todo, es en realidad el comienzo de una nueva vida, de una nueva humanidad redimida. Al mirar a María y a Juan, podemos ver no solo el dolor del presente, sino también la anticipación de lo que está por venir. A través del sacrificio de Jesús, la muerte ya no tiene la última palabra. La vida,
la esperanza y la redención son las que prevalecerán. Este es el mensaje de la cruz. El mensaje que se extiende a todos los cristianos a lo largo de los siglos. Que, aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, la resurrección de Cristo nos da la certeza de que, a través de Él, todos podemos encontrar la victoria sobre el pecado y la muerte. La promesa de la resurrección no es solo una esperanza futura, sino que también tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Como cristianos, vivimos en la esperanza de que, incluso en medio de las dificultades, la gracia de Dios nos sostiene. La cruz nos recuerda que el sufrimiento no es inútil ni es el final de la historia. Hay algo mucho más grande y hermoso que está en marcha. Jesús, en su sacrificio, abre un camino hacia una vida nueva, hacia la verdadera paz y la verdadera reconciliación con Dios. La cruz, aunque dolorosa, se convierte en un signo de esperanza para el cristiano. Por lo tanto, en los momentos de sufrimiento y desolación, debemos recordar que no estamos solos, que la presencia de Jesús está con nosotros, y que la resurrección nos asegura que hay luz al final del túnel. La llamada a la unidad en la Iglesia. El gesto de Jesús al confiar a María al discípulo amado es también una llamada a la unidad en la Iglesia. Al momento de la cruz, Jesús no solo se preocupa por el bienestar de su madre, sino que también establece una nueva relación entre ella y los discípulos, simbolizada en Juan, al hacer de Juan el hijo de María, y de María la madre de Juan. Jesús está invitando a todos los cristianos a vivir en una fraternidad que se basa en el amor mutuo y el cuidado compartido. Este es el modelo de la Iglesia como una familia espiritual, donde todos los miembros, sin distinción, son hermanos y hermanas en Cristo. Esta unidad en la Iglesia no es solo una cuestión de organización o de estructuras, sino una profunda relación de amor y servicio, donde cada miembro se preocupa por el bienestar del otro. La comunidad cristiana está llamada a reflejar la unidad y el amor que Jesús mostró durante su vida, y especialmente en su momento de muerte. La unidad no significa ausencia de diferencias o conflictos, sino un compromiso mutuo de amor y reconciliación. Como comunidad, debemos estar dispuestos a cuidar y apoyarnos unos a otros, especialmente en los momentos de dificultad. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde cada miembro, al igual que María y Juan, puede encontrar consuelo, esperanza y un sentido de pertenencia. María, modelo de fe y confianza en Dios. El momento en que Jesús encomienda a su madre. Y a Juan es también una enseñanza profunda sobre la fe y la confianza en los planes de Dios. María, en este pasaje, es un modelo supremo de fe. No solo porque aceptó ser la madre del Salvador, sino porque en este último momento de la vida de Jesús, ella no cuestiona ni se aparta de su voluntad. A pesar de su dolor, María permanece firme, confiando en que el sacrificio de su Hijo es parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. La fe de María no se basa en la comprensión plena de lo que está sucediendo, sino en su total confianza en el amor y la providencia de Dios. Ella sabe que,
Aunque las circunstancias sean dolorosas y desconcertantes, Dios está obrando a través de todo esto. Esta es la fe que se nos invita a tener también, especialmente en los momentos de incertidumbre y sufrimiento. A menudo no entendemos completamente por qué ocurren ciertas cosas en nuestra vida. Pero la invitación que Jesús nos hace a través del ejemplo de María es a confiar en que, incluso en el sufrimiento, Dios está con nosotros, obrando para nuestro bien. María no solo es un modelo de fe, sino también de obediencia a la voluntad divina. Ella acepta su papel en el plan de Dios sin reservas, sin pedir explicaciones ni entender por completo el camino que se le presenta. Su fe es una fe humilde, que confía sin dudar en el amor incondicional de Dios. Esta es la fe que todos estamos llamados a vivir. Una fe que se expresa en la confianza plena en Dios. Incluso cuando no vemos la salida o cuando enfrentamos grandes dificultades. María, en su sufrimiento y en su obediencia, es la madre que nos enseña a ser discípulos fieles. El llamado al sacrificio y al amor incondicional. El sacrificio de Jesús en la cruz es, por excelencia, el acto de amor más grande de todos los tiempos. Jesús entrega su vida por nosotros. No por obligación, sino por amor. En este contexto, el gesto de encomendar a su madre a Juan, y a Juan a su madre también es una invitación a vivir el amor de manera sacrificial. A poner el bienestar de los demás por encima del propio. Jesús, al estar en la cruz, no solo se ocupa de su sufrimiento, sino que se preocupa profundamente por aquellos a quienes deja atrás. Esta es una manifestación del amor verdadero, que no busca su propio interés, sino el bien de los demás, incluso a costa de su propio sacrificio. Este amor sacrificial es el modelo que Jesús nos da para nuestra propia vida. En nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Estamos llamados a vivir este amor incondicional, que se expresa en el cuidado, la paciencia y la generosidad. Vivir este amor implica estar dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, a perdonar incluso cuando se nos hace daño, y a servir sin buscar reconocimiento. La cruz nos enseña que el amor verdadero es aquel que da sin medir, que da sin pedir nada a cambio, y que, en última instancia, lleva al sacrificio personal. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir este amor sacrificial, que no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que se demuestra en nuestra disposición a dar nuestra vida por los demás. La cruz como símbolo de reconciliación y unidad. La cruz, el instrumento de tortura y muerte, se convierte en el contexto de la pasión de Cristo, en el símbolo más grande de reconciliación. Es a través de la cruz que se destruyen las barreras entre Dios y el ser humano, entre los hombres y mujeres de todas las naciones, y entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Este acto de reconciliación es una invitación a vivir en unidad, no solo con Dios, sino también con los demás. Jesús, al morir en la cruz, no solo nos ofrece perdón por nuestros pecados, sino que también nos llama a vivir en paz con nuestros hermanos y hermanas. El sacrificio de Cristo, en su esencia, es un acto de restauración de la relación rota por el pecado. La reconciliación que se produce
A través de la cruz es una reconciliación que debe reflejarse en nuestra vida diaria. Si hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús, debemos también estar dispuestos a reconciliarnos con los demás. La cruz nos llama a la unidad. No a la división, al perdón, no a la venganza. A la paz, no al conflicto. Vivir la reconciliación significa ser conscientes de que, como cristianos, tenemos la responsabilidad de construir puentes y no muros. De sanar las heridas. Y no aumentar el sufrimiento. La cruz, un llamado a la misericordia y la justicia. La cruz también nos llama a vivir una vida de misericordia y justicia. Jesús, en su sacrificio, no solo muestra el amor incondicional de Dios hacia nosotros, sino que también revela el profundo deseo de que vivamos en justicia, en la dignidad de la humanidad creada a imagen de Dios. La cruz pone de manifiesto la grandeza del amor divino, pero también la necesidad de que respondamos a ese amor con un compromiso real, de vivir de manera justa y con compasión hacia los demás. Vivir la cruz es tomar la decisión de no cerrar nuestros corazones ante el sufrimiento ajeno, de no ser indiferentes a las injusticias del mundo. La misericordia que Jesús mostró hacia los pecadores, los marginados, los enfermos, es una invitación a actuar de manera similar. Jesús no vino solo a enseñar una ética de conducta, sino a transformar corazones, a hacer que cada uno de nosotros vea en el prójimo un hermano o hermana que necesita la gracia y la compasión que hemos recibido. La cruz es el lugar donde el amor y la justicia se encuentran, donde Dios, al mismo tiempo, ofrece perdón y exige un cambio radical en nuestra forma de vivir. La cruz, el camino de la humildad. La humildad es otra de las lecciones profundas que nos enseña la cruz. En un mundo que a menudo valora el poder, el éxito y el reconocimiento, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio, en la entrega desinteresada por los demás. Al morir en la cruz, Jesús no solo se somete al sufrimiento físico, sino también a la humillación pública, a la aparente derrota. Sin embargo, este acto de humildad es lo que nos ha dado la posibilidad de la salvación. El cristiano está llamado a imitar a Cristo en esta humildad, a no buscar la exaltación personal, sino a vivir con un corazón dispuesto a servir. La cruz nos invita a vaciarnos de nuestro ego, de nuestro deseo de control, y a someternos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es siempre mejor que cualquier aspiración humana. Esta humildad es el verdadero camino hacia la grandeza en el reino de Dios. Al vivir de esta manera, nos unimos más profundamente a Cristo y reflejamos su luz en un mundo que desesperadamente necesita de ese ejemplo. El perdón a través de la cruz. Otro aspecto fundamental que Jesús nos enseña desde la cruz es el perdón. Aunque él estaba siendo injustamente condenado, maltratado y crucificado, las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón radical muestra el corazón de Dios, que no guarda rencor, que no reacciona con ira, sino que ofrece misericordia incluso en los momentos de mayor injusticia. El perdón de Jesús desde la cruz es un modelo para todos los cristianos.
A menudo nos encontramos en situaciones donde el perdón parece imposible, donde las ofensas y heridas son tan profundas que nos cuesta dejar ir el rencor. Sin embargo, el perdón que Jesús nos enseña no es solo una cuestión emocional, sino una decisión de voluntad. Al perdonar, no solo liberamos a los demás de la culpa, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso de la amargura, 3 y el resentimiento. Jesús nos llama a vivir en la libertad del perdón, sabiendo que, al igual que Él nos perdonó, también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. La cruz y la esperanza de la vida nueva. La cruz no solo es un símbolo de sufrimiento, sino también de esperanza. Aunque Jesús muere en ella, la cruz es el preludio de la resurrección. El sacrificio de Cristo no termina en la muerte, sino que da paso a la vida. Esta es la promesa que los cristianos abrazan, que, aunque el sufrimiento sea parte de nuestra vida, no es el final. La cruz es la puerta hacia la nueva vida en Cristo. Al morir con Él, somos llamados a resucitar con Él, a experimentar una transformación profunda, que nos conduce a la plenitud de la vida en Él. La esperanza de la vida nueva no es solo para el futuro, sino para el presente. Jesús, al morir y resucitar, ha abierto el camino para que todos podamos experimentar una nueva creación. Cada vez que vivimos de acuerdo con los valores del reino de Dios, cada vez que decidimos amar y perdonar, estamos experimentando en nuestra vida diaria la resurrección. La cruz es, por lo tanto, no solo un recordatorio del sacrificio de Cristo, sino también una llamada a vivir en la esperanza activa de su victoria sobre la muerte y el pecado. La cruz y el llamado a la santidad. La cruz también es el lugar donde nos encontramos con el llamado a la santidad. Si seguimos a Cristo, estamos llamados a vivir como Él vivió. En santidad, en obediencia al Padre. Y en amor y servicio hacia los demás. Jesús, en la cruz, muestra el camino de la santidad no a través de una vida de lujo o éxito mundano, sino a través de una vida de sacrificio, amor incondicional y entrega total a Dios y a los demás. Este camino de santidad es desafiante, porque implica renunciar a nuestros propios deseos y ambiciones para abrazar la voluntad de Dios. Sin embargo, es el único camino que lleva a la verdadera paz y felicidad. Al igual que Jesús se entregó totalmente en la cruz, nosotros estamos llamados a entregar nuestras vidas por el bien de los demás, a vivir de manera coherente con los valores del reino, y a buscar la santidad en todos los aspectos de nuestra vida. La cruz nos recuerda que la santidad no es una meta lejana, sino una realidad que se vive cada día, especialmente cuando enfrentamos los desafíos y sufrimientos de la vida. La cruz, un llamado a la generosidad. La cruz también nos llama a ser generosos, a dar de nosotros mismos sin reservas. Jesús no solo murió por nosotros, sino que vivió en una constante entrega. Su vida fue un acto de generosidad. Y la cruz es la máxima expresión de esta entrega total. Él no guardó nada para sí mismo, sino que lo dio todo por la salvación de la humanidad. Como cristianos, estamos llamados a vivir esta misma generosidad. La generosidad no se limita solo al dinero o a los bienes materiales.
sino que se extiende a nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra paciencia y nuestra voluntad de servir. Vivir con generosidad es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que estamos llamados a compartirlo con los demás, especialmente con los más necesitados. Al vivir generosamente, nos hacemos más semejantes a Cristo, quien dio todo por nosotros. La cruz y la misión de los cristianos. La cruz, en su esencia, es también el llamado a la misión. Jesús, al morir por nosotros, no solo nos ofrece la salvación, sino que también nos comisiona a llevar ese mensaje de esperanza al mundo. La misión cristiana no es una opción, sino una respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Al seguir a Jesús, nos unimos a Él en su misión de reconciliación, de amor y de justicia. Este llamado a la misión no solo se refiere a los misioneros en tierras lejanas, sino a cada cristiano, en su vida diaria. Cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, tiene la responsabilidad de ser testigos del amor y la esperanza que encontramos en la cruz. La misión cristiana se vive en las pequeñas acciones cotidianas, en el trato con los demás, en nuestra lucha por la justicia, en nuestra disposición a servir. Cada acto de amor, de perdón, de servicio es una expresión de nuestra misión como cristianos. Jesús, al morir en la cruz, nos envía a compartir su amor con el mundo entero. La cruz y la transformación del mundo. Finalmente, la cruz nos muestra que el verdadero poder no se encuentra en la fuerza o la violencia, sino en el sacrificio y el amor. Jesús, al morir en la cruz, transformó el significado del poder en el mundo. Lo que parecía ser una derrota fue, en realidad, la mayor victoria de la historia. La cruz es la forma en que Dios elige transformar el mundo, no a través de la violencia o la coerción, sino a través del amor sacrificial. Como cristianos, estamos llamados a vivir esta misma transformación en nuestras propias vidas y en el mundo. A menudo, enfrentamos la tentación de responder a la violencia con violencia, al odio con odio, pero Jesús nos enseña que el camino de la verdadera transformación es el camino de la cruz. Si deseamos cambiar el mundo, debemos comenzar por vivir el amor, el perdón y la paz que encontramos en la cruz de Cristo. La cruz y el camino del discipulado. La cruz también es el camino por el que cada cristiano debe pasar. Si bien el sufrimiento en la cruz fue único e irrepetible en el caso de Jesús, el discípulo está llamado a vivir, de alguna manera, una vida que siga ese mismo modelo. El discipulado cristiano no es un camino fácil ni sin desafíos. Seguir a Cristo significa abrazar no solo su gloria, sino también su sufrimiento. La cruz es la antítesis de una vida centrada en uno mismo. Es la expresión de un amor que no se basa en lo que uno puede obtener, sino en lo que puede dar. Como discípulos, estamos llamados a vivir en un servicio desinteresado, amando a los demás sin esperar nada a cambio, tal como Jesús lo hizo. El camino del discipulado nos invita a aprender a dar sin medir, a caminar a través del sufrimiento sin perder la esperanza, y a vivir en comunión con aquellos que también luchan. Al abrazar la cruz, el cristiano se une a Cristo en su misión de reconciliar a la humanidad con Dios.
y con los demás. El sufrimiento, entonces, no es un obstáculo, sino un medio para crecer en el amor y en la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Ser cristiano es abrazar la cruz en nuestras vidas cotidianas, sabiendo que es por ella que llegamos a la vida eterna. La cruz y la superación del ego. La cruz también nos desafía a ir más allá de nuestro propio ego, a superar nuestra tendencia a buscar el confort, el poder y el reconocimiento personal. Jesús, en su sacrificio, renunció completamente a sí mismo. Esta renuncia a la voluntad propia es lo que debe caracterizar a todo discípulo de Cristo. La cruz, en este sentido, es la imagen máxima de la entrega, de poner el bien de los demás por encima de los propios intereses. En la vida diaria, este llamado a la superación del ego se traduce en la humildad, de reconocer que no somos el centro del universo, que no todo en la vida debe girar alrededor de nosotros. El cristiano está invitado a hacer de su vida un don para los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. No se trata de vivir para ser admirados ni de buscar la gratificación inmediata, sino de vivir para servir y amar a los demás. En este proceso de autonegación, encontramos nuestra verdadera identidad, que no está en lo que poseemos o en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. La cruz y la plenitud del amor de Dios. La cruz es también el lugar donde experimentamos la plenitud del amor de Dios por nosotros. A través de su sacrificio, Jesús revela la naturaleza profunda de ese amor. Es un amor que no tiene límites, que no se detiene ante el sufrimiento, que no se retira ante la maldad. En la cruz, Dios nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar por amor a nosotros. No hay amor más grande que el de Jesús, quien dio su vida por nosotros, por nuestra salvación. Este amor no solo nos redime, sino que nos transforma. Al ser conscientes de este amor infinito, nos vemos impulsados a responder con un amor similar hacia Dios y hacia los demás. La cruz, lejos de ser un simple recordatorio del sufrimiento, es también el recordatorio de la victoria del amor sobre el pecado y la muerte. El cristiano está llamado a vivir este amor, a compartirlo, a llevarlo a todos los rincones de su vida. Solo cuando vivimos desde el amor de la cruz somos capaces de amarnos verdaderamente unos a otros y de amar a Dios con todo nuestro ser. La cruz y la libertad cristiana. Uno de los aspectos más sorprendentes de la cruz es que, a través de la muerte de Jesús, encontramos la verdadera libertad. Jesús mismo dijo que, si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. La cruz es, de alguna manera, el medio por el cual somos liberados de la esclavitud del pecado, de las ataduras del ego y del miedo a la muerte. Al morir por nosotros, Jesús no solo nos da el perdón de nuestros pecados, sino que también nos otorga la libertad para vivir como hijos de Dios. Esta libertad no significa vivir de manera egoísta o sin responsabilidad, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser verdaderamente libres en Cristo es vivir sin las cadenas del pecado, sin la carga de la culpa, y sin la necesidad de buscar constantemente la aprobación de los demás. Es vivir con una conciencia clara,
de nuestra identidad como hijos amados de Dios. Llamados a ser libres para amar y servir. En la cruz, Jesús nos muestra el verdadero camino hacia la libertad. Y esa libertad es la que nos permite vivir plenamente, sin miedo y con confianza en el amor y la gracia de Dios. La cruz y la fuerza en la debilidad. La cruz también nos enseña que, en nuestra debilidad, podemos experimentar la fuerza de Dios. Jesús, en su momento de mayor sufrimiento y vulnerabilidad, se convierte en el ejemplo supremo de que la debilidad humana, cuando es abrazada con fe, se convierte en un vehículo para la manifestación del poder divino. En la cruz, Jesús no se muestra como un héroe invencible, sino como un siervo sufriente que, a través de su debilidad, derrota al pecado y a la muerte. Este misterio de la cruz revela que nuestra fragilidad no es un obstáculo para el amor de Dios, sino que, al contrario, es en nuestra debilidad donde la gracia de Dios se manifiesta más poderosamente. Como cristianos, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y a entregarlas a Dios, sabiendo que Él puede usarlas para cumplir su voluntad. Esta es una lección vital para todos. Que no es nuestra fuerza humana lo que nos hace dignos de la salvación, sino la gracia de Dios, que se derrama en abundancia precisamente sobre nuestra fragilidad. La cruz y el llamado a la conversión. Cada vez que contemplamos la cruz, somos llamados a la conversión. La cruz no solo es el lugar donde Jesús sufrió por nosotros, sino también el lugar donde somos confrontados con la realidad de nuestro pecado y con la invitación a cambiar nuestra vida. Jesús, al morir en la cruz, nos invita a morir a nuestra antigua vida, a nuestros deseos egoístas, y a vivir una vida nueva en Él. La cruz es la puerta de la conversión, el lugar donde nuestros corazones son transformados por el poder de Dios. La conversión no es un acto único, sino un proceso continuo de volver a Dios, de alejarnos del pecado y de seguir el camino de Cristo. Cada vez que miramos la cruz, debemos preguntarnos si estamos viviendo verdaderamente de acuerdo con el llamado que Dios nos ha hecho. Si estamos tomando en serio el sacrificio de Jesús por nuestra salvación. La cruz nos invita a vivir de manera más radical, a dejarnos transformar por la gracia de Dios, y a vivir una vida de arrepentimiento, humildad y fe. La cruz y la alegría del Evangelio. La cruz, aunque asociada con el sufrimiento, es también una fuente de alegría. Esto puede parecer paradójico, pero en la cruz encontramos la verdadera alegría del Evangelio, que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que hemos sido salvados. Jesús, al resucitar de entre los muertos, nos da la victoria sobre la muerte. Y por ello, podemos vivir con una alegría profunda y duradera, independientemente de los desafíos que enfrentemos. La alegría cristiana no es una alegría superficial, basada en placeres temporales, sino una alegría que proviene de saber que nuestra vida está escondida en Cristo. Y que, a pesar de las tribulaciones, siempre tenemos esperanza en su victoria. La cruz, lejos de ser un símbolo de derrota,
Es el signo de la alegría que viene del conocimiento de que hemos sido amados y redimidos por un amor inquebrantable. Al vivir desde esta alegría, reflejamos el rostro de un Dios que, aunque sufrió, ha vencido y nos invita a compartir su gozo eterno. La cruz y la fuerza de la oración. La cruz, en su profundidad, nos invita también a profundizar en nuestra vida de oración. En el momento de su crucifixión, Jesús no solo ofreció su cuerpo y su vida por la humanidad, sino que también nos enseñó la importancia de la relación constante con el Padre. A lo largo de su vida, Jesús buscó momentos de retiro para orar y permanecer en comunión con Dios. En la cruz, en medio de su sufrimiento, Él continúa dirigiéndose al Padre, confiando plenamente en su voluntad. En el corazón de ese dolor, encontramos las palabras más poderosas de oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración, especialmente en los momentos de dolor, se convierte en un medio vital para sostenernos. No es una oración de queja o de desesperación, sino de rendición. La cruz nos enseña que la verdadera oración es aquella que se ofrece en total confianza. Aunque no entendamos completamente los caminos de Dios. En nuestra vida cotidiana, cuando enfrentamos dificultades o desafíos, la cruz nos recuerda que, al igual que Jesús, debemos dirigirnos al Padre, entregarnos a su voluntad y confiar en que Él obra en nosotros a través del sufrimiento. La cruz no solo es un símbolo de sacrificio, sino también de comunión profunda con Dios a través de la oración. La cruz y el amor incondicional. El sacrificio de Cristo en la cruz es la manifestación más grande del amor incondicional. Jesús no se sacrificó por aquellos que lo amaban únicamente, sino también por aquellos que lo rechazaron, lo traicionaron y lo maltrataron. Este amor trasciende las fronteras de la reciprocidad humana. Jesús, al morir por nosotros, nos muestra que el amor verdadero no espera algo a cambio, sino que da sin reservas. La cruz, en este sentido, redefine el concepto de amor en el mundo. Este amor incondicional es un desafío radical para los cristianos. Vivir el amor que Jesús mostró en la cruz implica amar sin distinciones, sin esperar gratitud ni recompensa. Nos llama a perdonar a aquellos que nos hacen daño, a abrazar a los excluidos y a amar a aquellos que no pueden devolvernos ese amor. Este amor no es fácil, pero es el amor con el que estamos llamados a vivir y a compartir, especialmente en un mundo que a menudo promueve el amor basado en intereses y conveniencia. La cruz, con su mensaje de amor incondicional, es el modelo perfecto para seguir. La cruz y el dolor redentor. El dolor que experimentó Jesús en la cruz no fue solo físico, sino también espiritual. Jesús sufrió el abandono, el rechazo, la humillación y la tortura. Pero todo esto fue aceptado por Él con el fin de redimirnos. Su dolor no fue en vano, sino que fue el instrumento de nuestra salvación. Al abrazar el sufrimiento, Jesús lo transformó en un vehículo de gracia y redención para la humanidad. El cristiano, al contemplar la cruz, es llamado a comprender que, aunque el sufrimiento es inevitable en la vida, no es algo que nos destruye si lo vivimos con fe.
El dolor puede tener un propósito redentor si lo unimos al sacrificio de Cristo. La cruz nos enseña a ver el sufrimiento no solo como un mal que debe ser evitado, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para crecer en amor y para llevar a cabo la obra de redención en nuestro propio sufrimiento. Jesús nos muestra que el sufrimiento no es el fin, sino que, cuando se vive en unión con Él, tiene el poder de transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. La cruz y la transformación del corazón humano. La cruz tiene un poder transformador. No solo fue un acto de amor para salvar al mundo, sino que también tiene el poder de transformar el corazón humano. Al acercarnos a la cruz y reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, nuestras vidas son tocadas por su gracia. Este acto de sacrificio nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, de vivir y de relacionarnos con los demás. El corazón humano, lleno de egoísmo, odio, resentimiento y orgullo, es capaz de ser purificado por el amor de la cruz. El sacrificio de Jesús nos llama a alejarnos de nuestros propios intereses y a vivir en la radicalidad del amor cristiano. La cruz, al mostrarnos el amor que Dios tiene por nosotros, nos motiva a corresponder a ese amor y a transformar nuestras vidas. Es solo al mirar la cruz con un corazón sincero que podemos ser verdaderamente transformados. La cruz y la esperanza en la eternidad. Uno de los aspectos más hermosos de la cruz es la esperanza que ofrece para la eternidad. Aunque Jesús murió en la cruz, su sacrificio no fue el fin. La resurrección, que se sigue a la cruz, es la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. La cruz, por lo tanto, no solo es un símbolo de sufrimiento, sino también de victoria, de vida nueva y de esperanza. Para el cristiano, la cruz es la garantía de que, a pesar de las dificultades y los dolores de la vida, la muerte no es el fin. En Cristo, tenemos la certeza de que, al igual que Él resucitó, también nosotros resucitaremos. La esperanza cristiana se fundamenta en esta promesa de vida eterna. La cruz nos señala que, aunque suframos en este mundo, nuestro destino final es la comunión eterna con Dios. Esta esperanza de la resurrección nos da fuerzas para enfrentar las pruebas de la vida, sabiendo que, al final, la victoria será de la vida, no de la muerte. La cruz y el llamado a la justicia social. El sacrificio de Cristo en la cruz también tiene implicaciones profundas para la justicia social. Jesús, al identificarse con los pobres, los marginados y los oprimidos, nos muestra que su obra de salvación no solo tiene que ver con la salvación individual, sino también con la transformación social. La cruz, al ser el acto supremo de amor, también es un llamado a vivir el amor en acciones concretas que promuevan la justicia, la igualdad y el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables. Como cristianos, estamos llamados a luchar por la justicia social, a promover la dignidad humana y a trabajar por un mundo más equitativo. La cruz nos muestra que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. No podemos permanecer indiferentes al sufrimiento de los demás, especialmente cuando se trata de injusticias que afectan a los más pobres, los más débiles y los más oprimidos.
La cruz nos desafía a ser agentes de cambio en el mundo. A trabajar por la paz, la justicia y la reconciliación en todos los ámbitos de la vida. La cruz y la reconciliación con Dios y con los demás. La cruz también es el lugar donde se realiza la reconciliación entre Dios y la humanidad. Al morir por nosotros, Jesús destruye la barrera que el pecado había levantado entre nosotros y Dios. La cruz es el acto máximo de reconciliación, que nos invita a vivir en paz con Dios y con nuestros hermanos. Jesús, al perdonar nuestros pecados en la cruz, nos invita a hacer lo mismo, a perdonar a aquellos que nos han ofendido y a vivir en paz con todos. La reconciliación no es solo un acto de perdón, sino también de restauración. Al reconciliarnos con Dios a través de la cruz, también debemos reconciliarnos unos con otros. La cruz, por tanto, es el lugar donde la paz y el perdón se hacen realidad. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir en esa reconciliación, a sanar las relaciones rotas y a promover la unidad en la Iglesia y en el mundo. Solo a través de la cruz podemos experimentar la verdadera paz. La cruz y la liberación espiritual. La cruz también nos libera espiritualmente. Jesús, al morir en la cruz, rompe las cadenas del pecado que nos esclavizan. La crucifixión es el momento en que el mal y el pecado son vencidos de una vez y para siempre. Al identificarnos con la cruz, somos liberados de la esclavitud del pecado y la muerte. Esta liberación no es solo una liberación exterior, sino una transformación interior, que nos permite vivir en la libertad de los hijos de Dios. Este acto de liberación nos invita a vivir con una nueva identidad, a caminar con una nueva libertad. La cruz es el lugar donde somos liberados de nuestras adicciones, de nuestras cadenas emocionales y espirituales. Al vivir esta libertad, estamos llamados a ser testigos de esa misma liberación para los demás, a ayudar a aquellos que están atrapados por el pecado y la desesperanza, y a guiarlos hacia la libertad que solo se encuentra en Cristo. La cruz, el desafío a vivir el Evangelio. La cruz es, al mismo tiempo, un desafío y un recordatorio de lo que significa vivir el Evangelio en plenitud. En el momento de su muerte, Jesús no solo mostró el amor de Dios por nosotros, sino también la radicalidad del mensaje que vino a enseñar. Vivir el Evangelio no es simplemente una cuestión de seguir reglas o normas religiosas, sino de vivir según el ejemplo de Cristo, de ser un testigo de su amor, perdón y sacrificio. La cruz nos desafía a llevar el Evangelio más allá de las palabras y a vivirlo en nuestras acciones diarias. Jesús nos invita a seguirlo, no solo en momentos de éxito o alegría, sino también en el dolor, en la dificultad y en la humillación. El Evangelio es una llamada a vivir de acuerdo con el reino de Dios. Un reino que no es de este mundo, sino que está basado en la humildad, el servicio y la entrega. La cruz nos recuerda que el verdadero poder no está en el dominio o el control, sino en el sacrificio por el bien de los demás. Vivir el Evangelio, entonces, significa tomar la cruz cada día y seguir a Jesús, con todas las implicaciones que ello conlleva.
La cruz y el llamado a la unidad. La cruz también es un signo de unidad. En ella, Cristo reconcilia a la humanidad con Dios. Pero también nos invita a vivir en unidad los unos con los otros. El pecado había causado división y separación entre los seres humanos. Pero a través de la cruz, Jesús destruye esas barreras y nos llama a vivir como un solo cuerpo en Cristo. La cruz, al ser un acto de reconciliación, es también un llamado a la unidad en la Iglesia y en el mundo. Vivir la unidad en la Iglesia implica ser conscientes de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que nuestras diferencias no deben separarnos, sino enriquecernos. La unidad no significa uniformidad, sino la capacidad de vivir juntos en diversidad, respetando y amando a cada persona como un hermano o hermana en Cristo. Al vivir la cruz, somos llamados a ser instrumentos de unidad, a sanar las divisiones y a construir una comunidad basada en el amor y el respeto mutuo. La cruz y el símbolo de la esperanza. La cruz, aunque es un símbolo de sufrimiento, es también el más grande símbolo de esperanza. En el momento de la crucifixión, parecía que todo estaba perdido, que el mal había vencido. Sin embargo, la cruz es el lugar donde Dios muestra que incluso la muerte y el sufrimiento son redimidos por su amor. La resurrección de Jesús, que sigue a la cruz, es la confirmación de que el sufrimiento no tiene la última palabra, sino que la esperanza y la vida eterna triunfan. Este mensaje de esperanza es vital para los cristianos, especialmente en tiempos de dificultad. La cruz nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor sufrimiento, hay una promesa de redención y restauración. Jesús ha vencido la muerte, y esa victoria se extiende a nuestras propias vidas. La cruz nos invita a mirar más allá de las circunstancias temporales y a colocar nuestra esperanza en las promesas eternas de Dios. La cruz y el camino de la renovación interior. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo tiene un impacto en el mundo exterior, sino que también busca transformar nuestro corazón y nuestra mente. A través de la cruz, Dios nos invita a un proceso de renovación interior, de conversión y de crecimiento espiritual. Jesús no solo murió para redimir nuestros pecados, sino para darnos una nueva vida. Una vida en la que podamos vivir según la voluntad de Dios. La cruz nos desafía a morir a nuestro viejo yo, a nuestras viejas costumbres y a nuestras inclinaciones egoístas, y a abrazar una vida nueva en Cristo. Este proceso de renovación no es fácil, requiere sacrificio, renuncia y esfuerzo. Sin embargo, es el único camino hacia la verdadera libertad y felicidad. La cruz, como símbolo de este proceso de transformación, nos recuerda que cada día es una oportunidad para renovarnos, para seguir a Cristo y para vivir una vida conforme a su voluntad. La cruz y la llamada al desprendimiento. El sacrificio de Cristo en la cruz es el ejemplo más claro de desprendimiento. Jesús no solo dio su vida por nosotros, sino que también renunció a todas las comodidades y privilegios que le correspondían como Hijo de Dios. Él no vino para ser servido, sino para servir
Y su sacrificio final en la cruz fue el acto supremo de renuncia y entrega. Este desprendimiento es un llamado para todos los cristianos. Vivir la cruz implica renunciar a nuestras ambiciones egoístas, a la búsqueda de poder, dinero y éxito, y a las comodidades materiales que a menudo nos desvían de la voluntad de Dios. Jesús nos invita a ser pobres de espíritu, a vivir con humildad y sencillez, y a poner nuestras vidas al servicio de los demás. La cruz nos desafía a vivir con menos, a desprendernos de lo que nos aleja de Dios, para poder vivir plenamente en Él. La cruz y el poder de la verdad. En la cruz, Jesús no solo sufrió por nosotros, sino que también proclamó la verdad más profunda de nuestra existencia: que el amor de Dios por nosotros es incondicional y eterno. A través de su sacrificio, Jesús revela la verdad de que solo a través de la entrega y el sacrificio encontramos la verdadera vida. La cruz nos muestra que la verdadera libertad y plenitud solo se encuentran en el amor a Dios y a los demás. Este poder de la verdad es el que los cristianos están llamados a vivir y compartir. Vivir la cruz es vivir en la verdad de que no estamos llamados a vivir para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. La cruz nos invita a ser testigos de esta verdad en un mundo lleno de mentiras y falsas promesas. Vivir en la verdad de la cruz es vivir con autenticidad, sin máscaras, sin pretensiones, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito más grande que nosotros mismos: la cruz y la misericordia de Dios. La cruz es la manifestación suprema de la misericordia de Dios. Jesús, al morir por nosotros, no solo muestra su amor, sino también la disposición de Dios a perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. A través de la cruz, Dios no solo nos ofrece el perdón de nuestros pecados, sino que también nos invita a vivir en su gracia. La misericordia de Dios es infinita, y la cruz es el signo más claro de esa misericordia. El cristiano está llamado a vivir esta misericordia, a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Vivir la cruz es vivir con un corazón lleno de compasión, dispuesto a perdonar, a sanar y a restaurar relaciones. La misericordia que recibimos de Dios debe transformarnos, haciéndonos más misericordiosos con los demás. La cruz nos enseña que, aunque el pecado es grande, la misericordia de Dios es aún mayor. Y que, al recibir su perdón, debemos también extenderlo a aquellos que nos rodean. La cruz y el sacrificio de la vida cristiana. Finalmente, la cruz es el llamado a un sacrificio total de nuestra vida. Vivir la cruz implica dar nuestra vida por los demás, no solo en momentos de gran sufrimiento, sino en los pequeños actos de amor y servicio diarios. Jesús no solo murió en la cruz, sino que vivió una vida de sacrificio continuo, entregándose a los demás en todo lo que hacía. El sacrificio cristiano no es solo un acto de sufrimiento, sino un acto de amor. Cada vez que nos ofrecemos para servir, cada vez que ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras, estamos viviendo la cruz. Vivir la cruz es vivir con generosidad, con un corazón dispuesto a dar sin medida, a amar sin reservas,
En este sacrificio encontramos nuestra verdadera identidad y nuestro propósito como cristianos. La cruz nos llama a darlo todo por el reino de Dios. La cruz y la plenitud de la vida cristiana. La cruz, en última instancia, es la puerta a la plenitud de la vida cristiana. Al seguir a Jesús en el camino de la cruz, encontramos nuestra verdadera vida. Una vida llena de significado, propósito y amor. Aunque la cruz implica sacrificio, es también la fuente de nuestra salvación, nuestra transformación y nuestra esperanza. Al vivir la cruz, vivimos plenamente en Cristo, participando de su muerte y resurrección, y siendo conformados a su imagen. Cada paso que damos hacia la cruz nos acerca más a la plenitud de la vida que Jesús nos ofrece. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino el medio por el cual alcanzamos la verdadera libertad, el perdón, la justicia y el amor. Vivir la cruz es vivir en la verdad de que, al perder nuestra vida por Él, la encontramos en plenitud. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.